Tras perder mi trabajo, mi familia pagó para echarme a la calle. Es amor duro, tienes que tocar fondo, dijeron. Hice una llamada. De pronto, su lección se convirtió en su pánico y sus desesperadas súplicas. Mi nombre es Sofía y tengo 28 años. Me despidieron un martes. De forma limpia y corporativa, el tipo de reunión donde te agradecen tus contribuciones y deslizan un paquete de indemnización sobre la mesa como si eso fuera a amortiguar la caída. Fui a casa e hice primero lo responsable. Revisé mi aplicación del banco, actualicé mi currículum, me dije a mí misma que saldría adelante. 2 días después, mi arrendador me contactó y dijo que necesitaba hablar. Supuse que era sobre el apartamento, quizás las reparaciones que había estado posponiendo. En cambio, me dijo que alguien lo había contactado directamente y le había ofrecido $500 extra para terminar mi contrato de arrendamiento antes de tiempo. No el próximo mes, no al final del plazo. Antes, rápido y con una fecha límite que me revolvió el estómago. No era un extraño. No era un error. Era mi hermana, Valeria. Cuando la llamé, no sonó sorprendida ni culpable. Sonaba entretenida, como si esta fuera una historia que no podía esperar a repetir en la cena. El mensaje era simple, esto era por mi propio bien. Y si no me gustaba, debía resolverlo. La peor parte no fue el dinero. Fue darme cuenta de lo rápido que mi vida podía ser reorganizada por personas que decían amarme, y la calma con la que lo hacían. A la tarde siguiente, la situación se puso aún más fea, y aún más rápido. El papeleo avanzó, los plazos se acortaron y me di cuenta de que tenía menos poder de negociación de lo que pensaba. Así que dejé de discutir. Dejé de suplicar. No dije nada, colgué e hice una llamada. Y casi de inmediato, todo cambió. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que me fui, dime qué hora es para ti en este momento y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. El jueves por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo mientras yo miraba mi currículum como si me hubiera traicionado personalmente. Era mi arrendador, preguntando si tenía un minuto para hablar. Salí al pequeño balcón fuera de mi unidad porque no quería que el vecino del 3B escuchara cómo mi vida se desmoronaba a través de las paredes. Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando ya han decidido lo que van a hacer. Me dijo que alguien lo había contactado directamente y le había ofrecido $500 para terminar mi contrato de arrendamiento antes de tiempo y sacarme rápidamente. Al principio no dijo quién. Cuando le pregunté, admitió que era mi hermana, y luego lo siguió con una disculpa que sonaba ensayada. Le pregunté si siquiera podía hacer eso. Mi contrato original había terminado hacía meses y se había convertido en un acuerdo mes a mes. Normalmente, eso significaba preaviso y tiempo. Estuvo de acuerdo, pero luego dijo que no estaba tratando de presentar un desalojo oficial. Estaba ofreciendo un acuerdo de terminación anticipada. Si lo firmaba, tendría 48 horas. Dijo que me perdonaría el próximo pago de alquiler y sería justo con mi depósito, pero no prometió nada por escrito en esa llamada. Me quedé allí con las manos en la barandilla, tratando de que no me temblara la voz. Acababa de perder mi sueldo. No tenía uno nuevo en fila. No tenía suficiente dinero en efectivo para dar el primer mes, el último mes y un depósito en otro lugar con tan poco aviso. Y ahora mi hermana había pagado dinero extra para acelerar la peor semana de mi vida adulta. Le pregunté por qué lo estaba considerando. No fingió que se trataba de principios. Dijo que la rotación de inquilinos era costosa, pero una vacante le permitiría reajustar el alquiler, y los $500 hacían que la inconveniencia valiera la pena. Repitió que se sentía raro al respecto, que era su manera de mantenerse cómodo mientras aceptaba el dinero. Cuando colgamos, no volví a entrar de inmediato. Me quedé afuera hasta que el aire me hizo arder la piel, porque moverme se sentía como admitir que era real. Entonces llamé a mi hermana, Valeria. No empecé con un discurso. Hice una pregunta. ¿Le pagaste para que hiciera esto? No lo negó. Tampoco sonaba culpable. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si este fuera el empujón que necesitaba. Lo mantuvo ligero, casi divertido,
como si mi situación de vivienda fuera una trama que ella podía controlar. El mensaje debajo de su tono era simple: esto iba a pasar y se suponía que debía aceptarlo. Terminé la llamada antes de decir algo que pudiera ser usado en mi contra más tarde. Después de eso, llamé a mis padres. No les estaba pidiendo que arreglaran mi vida. Ni siquiera les estaba pidiendo dinero. Les pregunté si podía quedarme con ellos temporalmente mientras resolvía lo del trabajo y la vivienda, porque no tenía un plan de respaldo que encajara en 2 días. Dijeron que no. No después de pensarlo. No después de hacer preguntas. Simplemente no. Dicho con calma, como si fuera un límite del que estaban orgullosos. Mi padre lo enmarcó como una lección. Mi madre lo enmarcó como motivación. Usaron el tipo de lenguaje que hace que la crueldad suene a responsabilidad. Seguían diciendo amor mientras me negaban un refugio básico. Cuando terminé esa llamada, algo dentro de mí se silenció. Dejé de esperar un giro repentino. Dejé de esperar que alguien recordara que le importaba. Esa noche, recorrí mi apartamento como si fuera una lista de verificación. Abrí armarios. Conté cajas que no tenía. Hice 3 montones en el suelo, esenciales, reemplazables e imposibles. Revisé el maletero de mi coche y me di cuenta de que no era una solución. Era solo un contenedor. Intenté una opción más antes de la medianoche. Le envié un mensaje de texto a una amiga con la que no había hablado en un tiempo, alguien que una vez dijo que podía quedarme en su casa si alguna vez lo necesitaba. El mensaje fue leído. No hubo respuesta. Miré la pantalla hasta que me dolieron los ojos, luego dejé el teléfono y me dije a mí misma que no rogaría 2 veces en un día. Cerca de la 1 de la mañana, mi arrendador envió un mensaje de seguimiento pidiendo mi respuesta para la tarde siguiente para poder planificar en consecuencia. No era una amenaza en papel, pero tampoco era amigable. Era el tipo de mensaje que te recuerda quién tiene las llaves. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador y empecé a empacar una bolsa. No porque estuviera de acuerdo con lo que estaba sucediendo, sino porque finalmente entendí la realidad de mi posición. Las personas que se suponía que debían apoyarme estaban coordinando mi colapso, y yo era la única que quedaba para decidir qué venía después. A la mañana siguiente, conduje de regreso a mi edificio con el maletero vacío y un nudo en la garganta. Me dije a mí misma que lo mantendría práctico: entrar, empacar lo que importaba y salir sin hacer una escena. El estacionamiento se veía normal desde la calle, el tipo de lugar donde nunca parece suceder nada dramático. Pero en el momento en que entré al pasillo, supe que ya había llegado tarde a mi propia vida. Mi llave no funcionaba. La intenté 2 veces, luego una vez más despacio, como si eso fuera a cambiar el resultado. La cerradura había sido reemplazada. Me quedé allí un segundo, mirando el pomo de la puerta como si fuera de un extraño. Mi nombre todavía estaba en el buzón. La puerta simplemente ya no era mía. Miré por el pasillo y vi las pilas antes de llegar a ellas: cajas de cartón, bolsas de basura, una cesta de ropa que reconocí, un zapatero que había comprado en línea porque era barato y suficientemente bueno. Todo lo que poseía estaba apilado a lo largo de la pared como si hubiera sido clasificado por alguien a quien no le importaba si se mantenía limpio, seco o intacto. Un par de vecinos pasaron y no hicieron contacto visual. No podía culparlos. En su lugar, habría hecho lo mismo. Hay un tipo específico de humillación en ver tu vida reducida a lo que cabe en una caja, especialmente cuando no pudiste decidir el momento. Me agaché y comencé a revisar lo que había allí. Algo estaba intacto. Algo, no un marco de vidrio, se había roto. Una bolsa de basura se había rasgado, y un derrame de ropa y artículos de baño se había esparcido por el suelo. Lo recogí con manos temblorosas, no porque fuera precioso, sino porque dejar algo atrás se sentía como admitir que no volvería. Llamé a mi arrendador y le pregunté por qué había cambiado las cerraduras antes de que yo hubiera sacado todo. No discutió conmigo. Dio una explicación tranquila sobre la responsabilidad, sobre no querer que yo entrara y saliera mientras él se preparaba para la rotación. Dijo que mis cosas eran accesibles, así que no se me estaba negando el acceso. Las palabras eran ordenadas. La realidad no lo era. Dejé de hablar antes de sonar desesperada.
Empacar se convirtió en un triaje. Tomé primero los documentos, luego mi computadora portátil, luego las pequeñas cosas que se convierten en emergencias cuando no tienes un hogar. Medicamentos, cargadores, la única chaqueta que realmente te mantiene abrigado. Cargué lo que pude llevar en el coche y seguí volviendo por más, tratando de ignorar lo expuesta que me sentía cada vez que caminaba por ese pasillo. En algún momento, me di cuenta de que estaba tomando decisiones basadas en el peso en lugar del valor. Sostuve una caja de libros por un segundo, luego la volví a dejar porque era demasiado pesada y no tenía el espacio ni la fuerza. Me dije a mí misma que lo reemplazaría más tarde, aunque una parte de mí sabía que era una mentira. La gente se dice a sí misma que mantenga la calma. Cuando el maletero estaba casi lleno, me senté en el asiento del conductor y miré el volante hasta que mi visión se nubló. No estaba llorando de manera dramática. Era más como si mi cuerpo estuviera filtrando estrés porque no sabía dónde más ponerlo. Conduje a un estacionamiento más grande a unas pocas millas de distancia, un lugar donde pensé que podría estacionar sin llamar la atención. Y pasé la tarde dentro del coche haciendo listas que no podía permitirme completar. Encontrar un trabajo, encontrar una habitación, encontrar una manera de conseguir dinero rápido sin hacer algo que me atormentara. La batería de mi teléfono estaba baja por todas las llamadas que había hecho, y seguía atenuando la pantalla para estirarla. La noche llegó temprano, como siempre lo hace cuando estás mirando el reloj en lugar de vivir tu vida. Cerré las puertas con seguro y traté de dormir sentada. El aire dentro del coche se vició. Cada sonido del exterior se sentía demasiado cerca. La hebilla del cinturón de seguridad se clavaba en mi cadera cada vez que me movía. Observé los faros barrer el parabrisas y me encogía cada vez, porque no sabía qué diría si alguien golpeaba el cristal y me preguntaba qué estaba haciendo. Por la mañana, me dolía el cuello. Mi boca sabía a café viejo y mis nervios se sentían en carne viva. Conduje de regreso hacia la misma área por costumbre, como si la rutina pudiera protegerme. Me detuve en un estacionamiento diferente y me dije a mí misma que usaría el baño en algún lugar, me lavaría la cara, parecería humana de nuevo. Dejé el coche por menos de 10 minutos. Cuando volví, ya no estaba. Por un segundo, me quedé allí en blanco, mirando la franja de asfalto donde había estado, esperando que mi cerebro se pusiera al día. Luego vi el letrero publicado sobre restricciones de remolque y permisos, la letra pequeña que nadie lee hasta que les arruina el día. Revisé las esquinas del estacionamiento como si tal vez hubiera aparcado en una fila diferente. No lo había hecho. Llamé al número del letrero con manos que no dejaban de temblar. Una voz aburrida confirmó que había sido remolcado. Había una tarifa para liberarlo, más el almacenamiento diario. El número que citó era más de lo que tenía disponible, y lo dijo como si fuera un hecho ordinario, no el golpe final para alguien que ya estaba en el suelo. Le pregunté qué se suponía que debía hacer. Me dio instrucciones, no simpatía. Me quedé en la acera con el teléfono pegado a la oreja, escuchando las indicaciones para llegar a la oficina del depósito de vehículos, y el mundo se redujo a la verdad más simple, el único lugar que había logrado convertir en refugio acababa de ser arrebatado. Mi maletero no solo estaba lleno de cosas. Estaba lleno de las cosas que no podía reemplazar rápidamente, y ahora estaba encerrado detrás de una puerta que no podía permitirme abrir. Terminé la llamada y miré a mi alrededor tratando de decidir qué dirección importaba. Los coches pasaban. La gente hacía sus recados del sábado. Nadie sabía que mi vida había sido vaciada en menos de 48 horas. Empecé a caminar porque quedarme quieta se sentía peor. Y porque no me quedaba nada más que pudiera moverse. Un par de millas más tarde, mis pies me llevaron al único lugar que no hacía preguntas siempre y cuando pareciera que pertenecías allí. Era un supermercado en el que había estado 100 veces. Cerca de la entrada principal, junto a la panadería, había un pequeño mostrador de café con algunas mesas. No era acogedor, pero tenía wifi, enchufes y un baño. Eso era suficiente. Compré lo más barato del menú, un café de filtro pequeño, y tomé asiento donde podía mantener la espalda contra la pared. Mi teléfono apenas tenía vida. Lo enchufé y observé cómo la batería subía lentamente, tratando de ignorar el hecho de que mi coche, mi ropa y la mayor parte de mi vida estaban detrás de una puerta cerrada que no podía permitirme abrir.
A mi alrededor, la gente se movía con propósito. Un cajero pidió refuerzos en las cajas. Alguien se rió cerca de la sección de flores. La normalidad de todo me hizo sentir aún más fuera de lugar, como si mi semana se hubiera descarrilado y todos los demás siguieran en la vía. Cuando mi teléfono tuvo suficiente carga, revisé mi cuenta de nuevo. El número no cambió. Hice los cálculos de todos modos, porque al pánico le encanta la repetición. Luego apareció una notificación del chat grupal de la familia. La toqué sin pensar. Se cargaron fotos, planes. Una escapada de fin de semana. Una foto del vestíbulo de un hotel. La elección de un restaurante. El tipo de charla que dice que todos están bien y espera que tú también lo estés. Me desplacé hasta que mi pulgar se entumeció. Nadie preguntó dónde estaba durmiendo. Nadie preguntó si había comido. Nadie preguntó nada. Dejé el teléfono y miré la taza de café como si pudiera darme una respuesta. Lo que sentí no fue tristeza. Fue claridad. No solo se habían negado a ayudar. Habían decidido que mi incomodidad era útil. Abrí mi aplicación de notas y me obligué a entrar en modo de resolución de problemas. Refugio, transporte, ingresos, papeleo. La última palabra se veía extraña en la pantalla, pero no abandonaba mi mente porque había un hecho que mi familia trataba como si no existiera: mi abuela había sido la dueña de la casa en la que vivían mis padres. Cuando ella enfermó, fui yo quien apareció constantemente, no con grandes gestos, solo con tiempo. La llevé a las citas. Recogí sus recetas. Me senté con ella cuando la casa se sentía demasiado silenciosa. El resto de la familia estaba ocupado. Y yo llené el vacío porque alguien tenía que hacerlo. Después de su fallecimiento, su patrimonio fue manejado por un abogado. Sabía lo que decía su testamento. Sabía lo que mi nombre significaba en esos documentos. También sabía que mis padres habían estado viviendo cómodamente en esa casa durante años, como si siempre hubiera sido suya. Me había mantenido en silencio porque me dije a mí misma que era lo decente. No quería convertir el duelo en una pelea. No quería ser la persona que hablaba de propiedad en la mesa de la cena. Así que dejé que el silencio permaneciera y pagué lo que había que pagar, pensando que el aprecio aparecería eventualmente. Sentada en ese rincón de café del supermercado, finalmente admití lo obvio: el silencio no gana el respeto de las personas que se sienten con derecho. Simplemente les da espacio. Encontré el contacto del abogado y lo miré hasta que mi pulso se calmó. Su nombre era Miguel Serrano. No lo había llamado en años. Llamarlo ahora significaba que había terminado de fingir que mi familia me trataría justamente por su cuenta. Salí cerca de la devolución de carritos para no estar rodeada de compradores. El aire olía a pavimento mojado. Pulsé llamar. Cuando Miguel respondió, me identifiqué y fui concisa. Le dije que había perdido mi trabajo. Le dije que mi contrato de arrendamiento había sido forzado a una terminación anticipada con $500. Le dije que me habían dejado fuera antes de que pudiera terminar de empacar. Le dije que mi coche había sido remolcado con mis pertenencias dentro. Luego le hice una pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tan rápido puede empezar? Hizo algunas preguntas para aclarar detalles, de manera firme y práctica, como si ya estuviera ordenando mi desastre en pasos. Luego confirmó lo que necesitaba escuchar: la casa era mía. Había sido mía desde que se cerró el patrimonio. Mis padres estaban allí porque yo lo permitía, no porque tuvieran ningún derecho legal. Me describió el proceso en términos sencillos: notificaciones y plazos. Nada dramático, solo papeleo que se mueve cuando se presenta correctamente. No me presionó. No me sermoneó. Simplemente hizo que las opciones fueran reales. Escuché, y la culpa que había estado cargando finalmente comenzó a sentirse menos como amor y más como condicionamiento. Le dije que comenzara. Un poco más tarde, mi teléfono se convirtió en una sirena. Mi hermana, Valeria, llamó primero, luego otra vez, y otra vez. El tipo de persistencia que no es preocupación, es pánico. Después vino mi padre, luego mi madre,
y luego todos ellos en diferentes órdenes, como si rotar finalmente me hiciera contestar. Dejé las llamadas sin responder y observé la pantalla iluminarse y oscurecerse. Miguel envió un mensaje corto confirmando que había preparado la primera notificación y que la haría entregar correctamente. Sin drama, solo un siguiente paso limpio. Me quedé en la cafetería del supermercado porque era funcional, wifi, un enchufe, un baño, gente ocupándose de sus propios asuntos. Compré otro café pequeño y mantuve mis ojos en las ventanas delanteras. Un coche entró y se detuvo. Luego otro, y un tercero. Reconocí la forma en que estacionaron demasiado cerca de la entrada, como si estuvieran tratando de acortar la caminata y ampliar el impacto. Entraron juntos y escanearon el área de asientos como si estuvieran buscando pruebas de que yo todavía existía. Mi padre me vio y se movió primero. Mi madre lo siguió, ya alterada. Mi hermana, Valeria, vino al final, con los hombros rígidos, la cara tensa. Para nada la persona que había sonado divertida por teléfono. No me levanté. Me quedé donde estaba y dejé que abarrotaran la mesa. Empezaron a hablar unos sobre otros, tratando de forzar una conversación a la forma que querían. El tono de mi padre era controlado pero agudo. Mi madre sonaba como si estuviera tratando de llorar en silencio. Mi hermana seguía mirando mi teléfono como si fuera el arma que no podía quitarme. Esperé hasta que hubo una pausa y hice una pregunta: ¿cómo me encontraron? Nadie respondió claramente. No necesitaban hacerlo. Habían estado llamando sin parar. Y cuando no respondí, fueron a buscar en los lugares a los que solía ir cuando necesitaba wifi y espacio. No era amor. Era contención. Mi padre finalmente preguntó qué había hecho. Sus manos temblaban y odiaba que yo pudiera verlo. Les dije que había hablado con Miguel Serrano sobre el patrimonio de mi abuela. Esa frase cayó como un peso. Mi padre se quedó quieto. Mi madre parpadeó con fuerza como si estuviera tratando de rebobinar. La confianza de mi hermana se derrumbó en cálculo. Mi padre trató de mover la discusión afuera, a un lugar privado. Dije que no. Preguntó qué quería, como si estuviéramos negociando términos en lugar de abordar lo que ellos habían comenzado. Lo mantuve simple. Quería mis pertenencias de vuelta. No cuando fuera conveniente, sino lo suficientemente pronto para que mis cosas esenciales no se arruinaran o se tiraran. Quería que la situación de mi coche se resolviera de una manera que no requiriera dinero que no tenía, lo que significaba que alguien en esta familia necesitaba deshacer el desastre que ayudaron a crear. Y quería que se prepararan para dejar la casa en la que vivían, porque era mía. Mi madre se aferró al borde de la silla. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana pareció ofendida, como si la propiedad fuera un problema de actitud. Cada uno intentó un ángulo diferente: amor duro, un error, ayudar. Diferentes palabras, misma intención: hacerme retroceder, hacerme firmar algo, hacerme aceptar que podían reorganizar mi vida y llamarlo guía. No discutí. Les dije el único hecho que importaba: mi hermana pagó $500 para acelerar mi desalojo, y los dos lo apoyaron. Un empleado de la tienda pasó y miró nuestra mesa. Mi padre bajó la voz y pasó al modo de negociación, preguntando si podía pausar lo que estuviera en marcha, prometiendo apoyo si tan solo me detenía. Le dije que no estaba interesada en promesas que aparecían solo después de que yo tuviera poder de negociación. Mi madre comenzó a hablar de la familia. La dejé terminar, luego le pregunté qué pensaba que pasaría cuando empujas a tu hija justo después de que pierde su trabajo. No pudo responder. Mi hermana finalmente hizo la pregunta que había estado evitando: ¿realmente eres la dueña de la casa? Dije que sí. Su rostro palideció. Mi padre miró la mesa. Mi madre nos miró con un nuevo tipo de conmoción. Me levanté, recogí mi bolso y les dije que necesitaban empezar a hacer planes que no me incluyeran a mí absorbiendo el daño. Luego me alejé hacia los pasillos, dejándolos en la mesa sin nada que controlar más que su propio pánico. Durante la siguiente semana, mi familia no se calmó. Escalaron. Mi padre dejó de llamar como un padre y comenzó a llamar como alguien que intenta manejar un problema.
Mi madre dejó largos mensajes de voz que sonaban amables hasta que captabas el mensaje subyacente. Si cooperaba, las cosas podrían volver a la normalidad. Mi hermana oscilaba entre la ira y una falsa calidez, como si el tono correcto pudiera desbloquearme. Miguel me mantuvo en el camino correcto. Me dijo que papeleo se entregaría, que plazos importaban y que no decir en líneas grabadas. Una vez que la notificación estuvo en marcha, el pánico de mi padre se agudizó. Pidió reunirse en privado. Me negué. Acepté un lugar público con cámaras y gente alrededor. Llegó hablando rápido, tratando de enmarcar lo que habían hecho como disciplina, no como crueldad. Lo llamó amor duro. Usó la palabra amor como si fuera un escudo. No debatí la filosofía. Le dije la verdad práctica, me habían echado con un plazo que no podía cumplir. Mis pertenencias estaban esparcidas y mi coche estaba encerrado detrás de una puerta de depósito que no podía pagar. Intentó cambiar a la negociación. ¿Qué haría falta para que me detuviera? Le dije que quería que mi propiedad fuera tratada como propiedad y que quería que mi nombre se desvinculara de su deuda. Años atrás, cuando expandió su trabajo de consultoría, me había pedido que fuera su aval en un préstamo comercial. Apenas había salido de la adolescencia. Lo llamó una formalidad. Firmé porque confiaba en él y porque negárselo en esa casa siempre tenía consecuencias. Miguel me había explicado lo que significaba el papeleo del banco. El préstamo todavía tenía un saldo de alrededor de $40,000. Si salía mal, mi crédito se desangraría con el suyo. Le dije a mi padre que quería salir de eso, ya sea mediante refinanciación o pago, y que no aceptaría otra promesa vaga. Dijo que no podía suceder rápidamente. Dijo que los bancos no se movían tan rápido. Dijo que yo no entendía de negocios. Le dije que entendía lo suficiente como para saber que me había utilizado. La siguiente llamada vino de alguien fuera de la familia. Un hombre se presentó como Javier Morales, el socio de negocios de mi padre. Pidió reunirse y hablar sobre opciones. Elegí un pequeño restaurante cerca de un concurrido centro comercial. Javier no perdió el tiempo. Dijo que mi demanda crearía una crisis para la empresa. Habló de contratos, nóminas y personas que dependían de la estabilidad. Luego trató de hacerlo sentir como si fuera mi responsabilidad. Le pregunté si sabía que mi hermana había pagado dinero para que me sacaran de mi apartamento en 2 días. Dijo que sí, luego lo descartó como un conflicto familiar, separado de la realidad empresarial. Mi nombre en ese préstamo había sido una realidad empresarial cuando mi padre lo necesitó. Ahora querían que se tratara como un favor. Le dije a Javier que mi firma como aval no era un favor. Era un riesgo, y estaba harta de cargarlo. Me preguntó si había un número que me hiciera retroceder. Le dije que el número era lo que fuera necesario para eliminar mi nombre limpiamente. Y hasta que eso sucediera, el proceso seguiría avanzando. Se fue con aspecto irritado, como si hubiera fallado una prueba que no acepté tomar. Mi madre lo intentó después. Pidió reunirse y elegí una cafetería concurrida dentro de un supermercado porque era familiar y pública. Llegó con los ojos hinchados y una voz cuidadosa. Se disculpó sin realmente asumir nada. Dijo que estaban asustados por mí. Dijo que nunca pensaron que llegaría a ser tan grave. Le pregunté qué pensaba que harían una terminación anticipada y un cambio de cerradura. Ofreció un trato: si retiraba la notificación, me ayudarían a buscar trabajo, me conectarían con mejores oportunidades y me apoyarían mientras me recuperaba. Sonaba generoso hasta que escuchabas la condición: renunciar primero al poder de negociación, luego aceptar su control de nuevo. Le dije que no era un proyecto. Me acusó de castigar a toda la familia y me advirtió que estaba rompiendo algo que no podía repararse. Esperaba que eso me asustara y me hiciera cumplir, y casi funcionó. No porque los quisiera de vuelta, sino porque finalmente entendí lo que valoraban la versión de mí que se mantenía en silencio. Después de eso, mi hermana comenzó a enviar mensajes que reescribían la historia, presentándose a sí misma como la razonable. No respondía nada de eso. Cerca del final de ese periodo, los mensajes de texto de mi padre se volvieron frenéticos. Escribió sobre el banco, una revisión y problemas de papeleo relacionados con la casa,
como si el suelo se estuviera moviendo debajo de él y se suponía que yo debía estabilizarlo. Leí los mensajes, dejé el teléfono y dejé que las consecuencias siguieran avanzando exactamente como se habían presentado. Unos días después, el calendario dejó de sentirse teórico. La notificación hizo lo que hacen las notificaciones, puso una fecha límite a la negación. Miguel mantuvo todo limpio y debidamente notificado. Y mi padre aprendió por las malas que el papeleo no se detiene para reuniones familiares. Seguí adelante como alguien que todavía tenía que sobrevivir. Solicité trabajos desde las computadoras de la biblioteca, mantuve la voz firme en las entrevistas e intenté no pensar en cómo la mayoría de mi ropa todavía estaba encerrada en mi coche en el depósito de vehículos. Miguel envió una solicitud formal al depósito pidiendo una breve suspensión de cualquier plazo de subasta mientras yo organizaba la recuperación. No estaba garantizado, pero compró tiempo. Javier llamó de nuevo cerca de fin de mes. Esta vez no intentó sermonearme sobre la lealtad. Dijo que el banco se había puesto nervioso una vez que la demanda del préstamo llegó a su sistema y que su cliente más grande estaba haciendo preguntas. Quería un acuerdo que eliminara mi nombre del préstamo comercial rápidamente. Miguel negoció directamente. No me senté frente a nadie a intercambiar sentimientos. La oferta que llegó por escrito fue de $30,000 como acuerdo para liberar mi parte de la obligación de CEO firmante y eliminar mi nombre del préstamo en el futuro. Era limpio, inmediato y ejecutable. Acepté. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, no celebré. Fui directamente al depósito de vehículos, pagué las tarifas y recuperé mi coche antes de que pudiera convertirse en otra pérdida permanente. Abrí el maletero y toqué mis propias cosas como si fueran la prueba de que no había imaginado las últimas 2 semanas. Luego pagué los pequeños daños financieros que se habían acumulado durante el caos y aparté una parte como fondo de emergencia porque nunca más quise estar tan expuesta. Mis padres se mudaron en la fecha límite. No hubo una despedida sincera. No hubo un momento en que todos entendieran de repente. Empacaron, cargaron un camión y se fueron a un apartamento que podían pagar. El negocio de mi padre no colapsó de la noche a la mañana, pero recibió golpes reales, flujo de caja tenso, clientes sacudidos y el tipo de estrés que no desaparece solo porque lo desees. Mi hermana, Valeria, también recibió golpes, pero de una manera diferente. Esos $500 que le había lanzado a mi arrendador no eran dinero de sobra. Los había puesto en una tarjeta. Y una vez que el dinero de la familia se ajustó, su idea divertida se convirtió en pagos reales que no podía esquivar. Intentó culparme por las consecuencias, pero la culpa no baja una tasa de interés ni repara una relación que quemaste por entretenimiento. Mi madre intentó una última vez llevarme de vuelta al viejo patrón. Preguntó qué haría que las cosas estuvieran bien. Le di la respuesta honesta: nada podría devolvernos a donde estábamos, porque la versión de familia que querían requería que yo aceptara el maltrato sin consecuencias. Eso se había acabado. Cambié las cerraduras el primer día que la casa estuvo vacía, configuré el reenvío de correo, puse cámaras en las puertas y congelé mi crédito con las 3 agencias. No porque fuera paranoica, sino porque había aprendido cómo se ve el derecho cuando se desespera. Mi padre envió un mensaje de texto más tarde esa noche enumerando lo difíciles que eran las cosas para ellos, como si la lucha fuera un cupón que borrara lo que habían hecho. Lo leí una vez y no respondí. Bloqueé los números uno por uno, incluido el de mi hermana. Le dije a Miguel que cualquier contacto futuro pasaría por su oficina. Una semana después, comencé un nuevo trabajo. No fue un milagro. Fue estabilidad. Compré muebles básicos, reemplacé lo que estaba dañado y mantuve mi presupuesto ajustado. La casa se sentía silenciosa, pero también se sentía segura, y eso importaba más que la nostalgia. Esto es lo que saqué de todo esto, y lo que espero que tú también saques. La gente te llamará egoísta en el momento en que dejes de ser conveniente. Etiquetarán tus límites como crueldad cuando esos límites bloqueen su acceso. Si alguien puede hacerte daño y aún esperar tu lealtad, no quiere una relación. Quiere una línea de suministro. La familia puede ser una fuente de fuerza. Pero el ADN compartido no es un contrato de por vida. El respeto es el contrato. Si el respeto no está ahí, tienes permitido elegir la distancia, incluso cuando duele,
incluso cuando otras personas no lo entienden. Si estás en medio de algo similar, protege primero las piezas prácticas. Sé lo que está a tu nombre. Lee lo que firmas. Guarda copias. Crea un pequeño fondo de emergencia si puedes, porque la supervivencia se vuelve cara rápidamente. Y si necesitas establecer un límite, establécelo claramente, y luego protégelo.